Hoy vamos a hacer un análisis sobre el misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas y las nuevas teorías que se barajan actualmente sobre los extraños sucesos que allí vienen pasando desde tiempos inmemoriales. Entre esas teorías se encuentra, por ejemplo, la de los hidratos de metano o también la del magnetismo terrestre, pero la más actual y quizás la más interesante la están investigando científicos italianos que planean resolver el misterio lanzando un satélite al cosmos, ya que creen que el misterio de las desapariciones allí tienen su origen en el espacio. Y bueno, como saben, el Triángulo de las Bermudas es un área geográfica misteriosa bastante extensa, con forma de triángulo equilátero y que une las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida. Como se sabe, en esa zona numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro y otros muchos, a pesar de haber sobrevivido a ese lugar tan misterioso, han contado a los medios que los sistemas de navegación se volvían locos al pasar por esa zona. Evidentemente tenemos la versión de siempre, ¿no? Esa otra versión que en este caso la da la Guardia Costera de los Estados Unidos, que como siempre le resta importancia al fenómeno, diciendo que no es para tanto, que allí no desaparecen tantos barcos ni aviones. Pero el caso es que la historia no nos cuenta lo mismo, ya que se tienen informes desde 1840 hasta hoy en día de numerosas desapariciones de barcos, de aviones, casos increíbles, ¿no? Como el del barco HMS Rosalie, barco que en 1840 se dirigía a La Habana, en Cuba, y fue hallado sin tripulación después de pasar por esa zona. Pero también tenemos casos más recientes, como el del carguero Yamalika, que se hundió en la zona tras zarpar de Cabo Haitiano en 1995. Y bueno, eso es solo el comienzo, ya que el Triángulo de las Bermudas esconde toda una historia llena de misterios y teorías sin explicación. Así pues, gente, para ampliar nuestro conocimiento sobre el tema e investigar esto un poco más a fondo, hemos tomado información del investigador Iván Martínez del canal Gran Misterio. La verdad es que aparte de desaparecer miles y miles de personas, tenemos desapariciones de aviones y barcos que se han encontrado vacíos a la deriva. También tenemos hundimientos de cargueros, incluso choques entre navíos. Está claro que el Triángulo de las Bermudas esconde infinidad de misterios e infinidad de teorías. El Triángulo de las Bermudas se considera uno de esos puntos calientes donde se concentra el misterio, y se concentra porque las personas que han desaparecido, las personas que nunca han llegado a casa, quedan registradas bajo informes de desaparecidos. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde han ido a parar? Por encima de los barcos y de los aviones siempre estamos pensando por esas personas. Antes de entrar en profundidad, quisiéramos hablar sobre un poco de las características del Triángulo de las Bermudas. Estamos hablando de un hipotético triángulo imaginario que uniría las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico en un triángulo equilátero de unos 2000 kilómetros de radio aproximadamente. En este lugar han pasado cosas increíbles. Más allá de las desapariciones, tenemos avistamientos, extraños torbellinos de plasma. Tenemos también noticias de tormentas que se han generado en unos segundos y luego han desaparecido, entre muchas otras cuestiones. Sin embargo, vamos a dar unas cuantas teorías sobre lo que posiblemente esté pasando ahí. Unos hechos que son totalmente reales porque, insistimos, las personas que han desaparecido se cuentan ya de miles.
Una de las explicaciones oficiales que ha ofrecido la ciencia para explicar estas desapariciones ha sido el teorizar unas extrañas burbujas de hidrato de metano que surgen desde el fondo marino y cuando llegan a la superficie crean el vacío. Y si se encuentra un barco por ahí, este barco sería absorbido hacia adentro del mar. Claro, esa teoría puede explicar la desaparición de 1, 2 o incluso 3 o 4 barcos. Pero ¿cómo desaparecen los aviones? ¿O qué pasa con esos barcos que aparecen pero su tripulación ha desaparecido? Y no son 2 o 3 casos, hay muchos más. Estamos hablando de, por ejemplo, una media de 50, 60 barcos y aviones que han desaparecido en ese lugar. Y esto que se sepa de forma oficial. De pronto pueden haber muchos más que nunca se ha sabido de su desaparición. Esta es una de las teorías oficiales. Y desde luego la ciencia, como siempre, tratando de encontrar respuestas. El problema viene con que muchas veces las respuestas se encuentran más allá de la lógica a la que en cierto modo estamos acostumbrados. Y debemos investigar concienzudamente todas las fuentes y todos los casos. Hay una noticia que tiene ya un tiempo, concretamente el año 2012, el 23 de octubre, que nos hablaría de unos 2 investigadores que descubrieron pirámides de cristal muy grandes en el suelo marino correspondiente al Triángulo de las Bermudas. Lo más extraño de esta noticia es que aportaron unas increíbles y fascinantes fotografías de esas pirámides, como una civilización perdida muy avanzada pudo construir este tipo de pirámides. Sin embargo, estas noticias tan increíbles no trascienden a los medios de comunicación. También hay que decir que con los datos aportados no sabemos si es real o es mentira. Sin embargo, los datos que nos han aportado están ahí y se pueden consultar. La teoría de que en antaño existieron civilizaciones perdidas en grandes continentes que se hundieron bajo las aguas es más que factible, como es el continente perdido de Lemuria, o el continente perdido de Atlántida, o incluso del continente perdido de Hiperbórea. Pero esto sería ya entrar en otro tipo de temas. La teoría de que una extraña energía que proviniese de esas ciudades que están bajo el agua, tan avanzadas como se creen, podría ser también una dentro de estas teorías, aunque para nada científica, que solo se podría comprobar si fuéramos allá abajo. Otra cosa que llama mucho la atención son las similitudes que encontramos allí en esa zona, las extrañas coincidencias que hay allí en el Triángulo de las Bermudas. La verdad es que esas coincidencias son curiosas porque, bueno, no es una, ni son 2, es que son muchas coincidencias, ya que como bien se dice, se han encontrado pirámides sumergidas y posibles restos de una civilización allí mismo. Pero aparte de esas extrañas coincidencias, hay más. ¿Alguna vez se ha escuchado hablar del misterio del paralelo 33? ¿Qué pasa con el paralelo 33? Al parecer nuestro planeta Tierra hay una línea, un paralelo, precisamente el 33, que en ese mismo paralelo han pasado cosas totalmente increíbles, los grandes misterios de antaño y de la era moderna. Podríamos hablar que en ese paralelo coinciden las grandes pirámides de Giza, el Triángulo de las Bermudas, coincide también, por ejemplo, Babilonia, podríamos hablar también de El Edén, situado en Irak, o incluso del accidente de Roswell en Nuevo México. Estaremos diciendo que en ese paralelo 33 hay una especie de coincidencias entre los grandes misterios de la humanidad. Aparte de todo esto, sabemos que el número 33 está vinculado a los Illuminati. También sabemos que está relacionado con muchas fechas, rituales e incluso, como bien se dice, con símbolos misteriosos, esculturas y ciudades antiguas como Babilonia. Aparte de todo esto, fíjense, el paralelo 33 juega un misterioso papel,
con desastres modernos importantes, como pueden ser las ciudades de Nagasaki, Bagdad o Trípoli, con sus revueltas sin precedentes en el mundo árabe. Fíjese que todo coincide, es así de sencillo, lo pueden comprobar. Pero me gustaría en este caso centrarme más en el propio Triángulo de las Bermudas y en las últimas hipótesis que se están barajando. Todo esto nos lleva siempre a una hipótesis, la hipótesis de la energía que hace desaparecer a personas, aviones, barcos y todo lo que pase por el Triángulo de las Bermudas y también por otros puntos en este planeta. Una teoría que se conoce gracias a una noticia que desde hace muy poco ha saltado a los medios de comunicación. Concretamente nos situamos en el Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia. Nos hablarían como en el espacio. La Estación Espacial Internacional se quejaban mucho de que cuando estaban cerca o en posición paralela, estando encima del Triángulo de las Bermudas, sufrían daños eléctricos, podían ver destellos desde arriba y además se encontraban ciertas alteraciones en todos sus aparatos. Y esto ha pasado durante mucho tiempo, no encontraban una explicación. Cuando se dieron cuenta de que lo que había abajo era el Triángulo de las Bermudas, se empezaron a investigar y sacaron unos informes bastante sorprendentes. Nos hablan de que en nuestro planeta hay ciertos puntos donde la magnetosfera es más cóncava, es inferior, tiene menos potencia. En esos puntos se altera otra capa que está a unos 5000 kilómetros alejada de nuestro planeta. Las bandas de Van Allen. ¿Qué pasa con estas bandas de Van Allen? Al parecer, el cinturón de Van Allen nos protege de las radiaciones que circulan por el cosmos, las solares y un montón de radiaciones más. Sin estas bandas, el planeta Tierra estaría totalmente frito. Lo que pasa es que cuando hay una alteración en la magnetosfera, esas bandas de Van Allen también se hacen cóncavas, también se hunden hacia adentro y posiblemente entre banda de Van Allen y alteración magnética en el planeta Tierra circule esa radiación, esa energía de otros puntos. Posiblemente sea la causante de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo o en un montón de estos sitios donde existe esa alteración electromagnética. Y precisamente por esta razón, el Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia pretende, con la ayuda de satélite espacial, monitorear regularmente y medir esta misteriosa región del Océano Atlántico que forma un triángulo, como ya hemos explicado, entre las islas Bermuda, Puerto Rico y Florida, y que es calificado científicamente como la anomalía del Atlántico. Bueno, lo más increíble de todo es que parece ser que, según las últimas mediciones, esta zona del Triángulo de las Bermudas se está desplazando hacia el oeste en dirección al Golfo de México, lo que puede arrojar un poco más de luz a todo este asunto, ya que esto, sumado a los destellos que contábamos antes, significaría que el misterio del Triángulo de las Bermudas proviene de arriba, del espacio. Y bueno, sin más que decir, esperamos que pronto tengamos más datos increíbles, si cabe, de este misterioso lugar.